Capítulo 2. Al otro lado del río se libraba una feroz batalla entre dos sirvientes. El campo de batalla fue el antiguo complejo de apartamentos al este de la nueva ciudad. Una de las últimas reliquias que quedan de la generación anterior. Famosos por ser el hogar de las personas sin hogar y los pobres de Fuyuki, estos edificios marcados con grafitis estaban marcados para su demolición. En 4 meses comenzaría la construcción de un nuevo bloque de apartamentos de gran altura que ayudaría a resolver los problemas de vivienda que enfrentaba la creciente ciudad. Esos planes estaban en el futuro. Por ahora, el deteriorado barrio era un lugar excelente para luchar lejos de miradas indiscretas. En lo alto de uno de esos edificios abandonados, Renk Greenacre siguió la batalla que tenía lugar debajo con apasionados ojos azules. En realidad no podía ver a los combatientes, ocultos como estaban detrás de muros de concreto, lo mejor que podía hacer era seguir el rastro de destrucción que dejaron, juzgando el flujo de la pelea por el tipo de daño que los dos sirvientes dejaron atrás. Una explosión particularmente grande sacudió el tranquilo aire de la noche, y Rink sonrió al ver una pequeña figura salir corriendo hacia la oscuridad desde la enorme bodega que acababa de crear. Detrás del sirviente que huía vino un hombre enorme y bruto, y con eso quedó claro cómo iba la batalla. Bien hecho, Berserker. Rink habló normalmente aunque su sirviente no podría haberlo oído desde casi 200 metros de distancia. Ahora, aplástala. ¡Wow! El rugido de respuesta de Berserker resonó en el cañón artificial formado por los viejos edificios de apartamentos. Llevado a los oídos de sus sirvientes por el hechizo de transmisión que Rink había lanzado antes, la orden hizo que Berserker cargara hacia adelante en su persecución, con su enorme espada en alto en preparación para partir el cráneo de su oponente. El sirviente que huía se detuvo, miró a Berserker y se giró. Luces rojas sangrientas aparecieron alrededor de sus manos mientras cerraba los ojos y concentraba su voluntad. Ya era hora de poner fin a esto. Lágrimas de sangre derramadas de dolor. Haz que el grito de agonía suene claro. Mientras cantaba rápidamente, Berserker se apresuró a avanzar, a solo unos pasos de distancia del sirviente del vestido negro fluido. Llena el aire de tormento. ¡Wow! Con un rugido, la espada de Berserker se balanceó hacia abajo, cortando a Caster en el pecho mientras ella saltaba hacia atrás desesperadamente para evitar la muerte. Pero ella no había sido golpeada sin causa, y su hechizo golpeó a Berserker en el rostro. Y no hizo nada. Imposible. Caster gritó en negación. Con buena razón. El hechizo que acababa de lanzar era una hechicería de rango B que debería haber quemado a Berserker de adentro hacia afuera. Como la clase con la defensa más débil contra la magia, un Berserker debería haber estado indefenso contra ella. En cambio, el aire alrededor de Berserker brillaba con una luz roja sangre mientras sus salvajes ojos marrones seguían a su presa herida, pero la luz nunca tocaba al propio Berserker, simplemente parpadeaba a través de su piel antes de desvanecerse. Sin ser tocado, Berserker avanzó una vez más, ansioso por terminar la matanza. La asombrada Caster casi muere antes de lanzar rápidamente un hechizo de restricción preestablecido, y cadenas de oscuridad se envolvieron alrededor de su atacante. Pensando que estaba lo suficientemente segura como para descansar, Caster se recostó contra una pared. Sin embargo, antes de tomar un respiro, se sorprendió al darse cuenta de que las cadenas estaban comenzando a romperse, desintegrándose en el aire mientras el furioso guerrero luchaba contra sus ataduras. En ese momento, Caster se dio cuenta de que el sirviente que tenía enfrente era posiblemente uno de los peores enemigos que podría enfrentar. Imposible. Que una clase Berserker posea una antimagia tan poderosa. Ella murmuró. La última cadena comenzó a romperse y Caster se preparó para huir definitivamente. Oh, no debería sorprenderte demasiado, Caster, dijo una voz regodeada. Mi Berserker es especial después de todo. Caster se giró para encontrar al maestro de Berserker detrás de ella con una pistola en la mano, un insulto por su sola presencia. ¿Quién era él para pensar que podría encontrarse cara a cara con un sirviente enemigo y vivir? Caster hizo una pausa en su canto y levantó la mano para golpear al arrogante idiota con un hechizo. Solo una pequeña distracción pero fue suficiente.
Para cuando Caster recordó su situación, Berserker ya estaba encima de ella, con la espada cayendo para acabar con su vida. Con una contorsión desesperada de su cuerpo, Caster logró escapar de la muerte, pero solo a costa de su brazo derecho cuando la espada le atravesó el costado. El dolor era agonizante, pero retuvo lo suficiente en su mente como para activar uno de sus nobles fantasmas, justo a tiempo para evadir el golpe de regreso que estaba a punto de arrancarle la cabeza. Cachtice, espejo de sangre. Sin más, Caster desapareció en el charco de su propia sangre que se había formado a sus pies. Ella resurgió en otro charco de sangre que había preparado anteriormente en el sótano de la casa que su amo llamaba hogar. Apenas capaz de moverse, se arrastró hacia otro charco de sangre que estaba cerca. Este era mucho más grande que con el que había escapado de Berserker y fue con mucho alivio que Caster se hundió en sus acogedoras profundidades. Esta noche había estado absurdamente cerca de morir. La mayoría de los sirvientes habrían muerto, si no durante la batalla, más tarde a causa de terribles heridas. Con los efectos curativos de este baño ella viviría, pero la restauración de su poder y belleza agotaría el poder del trabajo. Recargarlo era importante, pero un error como el que había ocurrido esta noche no podía volver a ocurrir, o se encontraría en la misma situación excepto sin la capacidad de curarse a sí misma. A partir de ahora tendría que empezar a tener cuidado al elegir a las víctimas, tal como lo había sido cuando aún era humana. Caster suspiró mientras se daba vuelta en su macabro baño, sus heridas ya habían sanado y se podía ver un trozo de carne donde había estado su brazo derecho. Las cosas simplemente no iban como ella quería. Primero Berserker apareció mientras ella estaba reuniendo las víctimas necesarias para su trabajo más poderoso. Luego se hizo evidente que el sirviente que se suponía era el más débil contra la magia tenía una antimagia ridículamente fuerte. Incluso con su patética suerte, eso fue demasiado. Tendría que esperar a que algún otro sirviente enviara a Berserker por ella, aunque eso planteó la pregunta de cómo sería la antimagia de las 3 clases de caballeros. Conociendo su suerte, era probable que todos poseyeran un rango antimagia o algo así. Se escucharon pasos ligeros bajando las escaleras, demasiado suaves para ser uno de sus esclavos. Su maestro entonces. Caster pensó en saludar a su maestro tal como estaba y decidió que estaba arriesgando lo suficiente como para informar un fracaso. Levantándose, Caster comenzó a limpiarse la sangre de su rostro y su largo cabello castaño. Su maestro podía dar un poco de miedo a veces incluso para ella. De vuelta en medio de los apartamentos abandonados, Renk Greenacre miró en silencio el suelo donde Caster había desaparecido. ¿Teletransportación? Esa era una hechicería que rayaba en la verdadera magia, pero si estaban hablando de un sirviente. Era completamente posible. Ratas, maldijo. Berserker, basta. La reprimenda estaba dirigida a su sirviente que había estado causando estragos en las estructuras a su alrededor con rabia después de haber sido engañado por su presa. Rink entendió el sentimiento, probablemente era similar a cómo se había sentido cuando esa maldita chica de Edelfell se había atribuido el mérito de su investigación. Aún así, eso no excusó tal actividad derrochadora por parte de su sirviente. La carga de mantener a Berserker en este mundo era enorme, y la tensión se triplicaba si empezaba a moverse así. Era mejor mantenerlo callado cuando no era necesario. Rink volvió a mirar alrededor del tranquilo estacionamiento. Ni un alma a la vista. De hecho, Caster se había escapado. Aunque eso no fue realmente un problema. Esta noche se había demostrado que Caster no podía ofrecer ninguna amenaza real contra su sirviente, si alguna vez se volvían a encontrar. Berserker podría matarla con la misma facilidad con la que la había reprimido esta noche. La idea le agradó y Rink estaba de buen humor cuando salió del aparcamiento con su ahora invisible sirviente. Fue solo cuando estaba a medio camino de regreso al motel en el que se hospedaba que recordó algo extraño. Caster había estado arrastrando a un vagabundo cuando Rink y Berserker se tropezaron con ella. ¿Había estado a punto de alimentarse de él para aumentar sus poderes? Podría haberlo hecho en el acto y huir, ni siquiera había otras personas que la molestaran. O tal vez ella era simplemente una comedora ordenada. A Renk se le escapó una pequeña risita cuando imaginó a Caster sentado en una mesa con el vagabundo en un plato frente a ella.
La risita se convirtió en una risita y luego en una risa profunda que lo hizo apretarse el estómago con dolor. Otras personas miraron fijamente al loco antes de ver su cabello rubio rizado y sus rasgos occidentales. Luego siguieron su camino. Solo otro gaijin loco, nunca se sabía cómo actuarían. Otra extranjera se estaba sintiendo como en casa en la ciudad de Fuyuki en ese mismo momento. A la iglesia que dominaba la ciudad le faltaba un sacerdote desde hacía bastante tiempo y la iglesia madre no tenía intención de enviar a alguien pronto. Cuando consideraron la historia del lugar y el destino que les había sucedido a los últimos sacerdotes que supervisaron la parroquia, decidieron que la iglesia simplemente no estaba destinada a estar en algunos lugares. Entonces llegó el aviso de que el Santo Grial en Fuyuki estaba activo nuevamente, arrojando tales nociones por la ventana. Así que una hermana de la iglesia había sido enviada como supervisora temporal de la población católica de Fuyuki hasta que se pudiera encontrar un sacerdote adecuado para desempeñar el papel, o al menos eso decía la historia oficial. En realidad, la iglesia se había cansado de perder hombres capaces en este desierto religioso abandonado por Dios y había decidido enviar a una árbitro que seguramente sobreviviría y que no sería extrañada si no lo hacía. Un miembro de cabello azul de la agencia de entierros, una dama alegre que a veces usaba gafas cuando no estaba exterminando vampiros u otras existencias consideradas heréticas por la iglesia. Caída del favor de la iglesia después de su anterior viaje al este, la portadora de la séptima escritura había llegado a Japón hacía 13 horas. Sentada en el césped frente a la iglesia a la que le habían asignado temporalmente, ahora estaba bebiendo un poco de té. Té japonés, por supuesto.